Eh, Sean todos bienvenidos obviamente a la casa del Señor. Esta es la casa de Dios, amén. Casa de oración, es la casa de Dios. Y le damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más en este lugar reunidos, ¿verdad? Gracias al Señor porque pasó una semana más laboral y empezamos otra, ¿verdad? Gracias porque tenemos salud, tenemos vida. Y sabe una cosa, una de las cosas que yo creo que a los creyentes se nos olvida con frecuencia es de que gracias porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén. 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 Hermano, mi hermano Juan, bienvenido. Su esposa, bienvenidos. Mi hermano Antonio, mi hermana Luli, Dios los bendiga. Es un gozo tenerlos acá con nosotros. Se nos olvida con frecuencia de que tenemos al Espíritu Santo. Y es bueno despertarnos en la mañana y decir: Señor, gracias. Gracias porque tengo vida, gracias porque tengo salud. Gracias porque me has dado la oportunidad de respirar una vez más. Pero hermano, hermana, muchas veces se nos olvida de que tenemos que darle gracias a Dios, de que por su misericordia, por su amor hacia nosotros, aún tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, el Espíritu Santo, muchas veces la presencia de Dios dentro de nosotros, el usted despertarse y saber de que Dios le acompaña, tener un discernimiento, entender la palabra de Dios. Al pasar el tiempo, al pasar los años, lo tomamos por sentado. Y la palabra del Señor nos enseña de que la salvación se puede perder. ¿Qué le pasó a Sansón? Dice la palabra de que una vez más dijo: me levantaré, pelearé, como todas las otras veces. Y se levantó. Y dice la palabra del Señor que la presencia de Dios ya no estaba. Hermano, hermana, su fuerza, mi fuerza, o lo que usted y yo conocemos o sentimos como que es fuerza, que tenemos capacidad de hacer las cosas, de alcanzar objetivos, de realizar, de caminar en esta vida, proviene de Dios. Hermano, hermana, para el creyente, para usted y para mí, tenemos que tener siempre presente de que lo que Dios todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Amén. Hermano, todo lo que usted ha logrado hasta el día de hoy es por Dios. Amén. Y muchas veces se nos olvida eso. Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y un tema. Y vamos a raspar así la superficie, porque de verdad que, bueno, todo lo que pertenece a la palabra de Dios y es profundo. Y muchas veces solo raspamos la superficie, ¿verdad? Vamos a compartir, yo quiero que abra su Biblia conmigo. Vamos a 1 Samuel capítulo 8. Y vamos a compartir algunos conceptos. Y como le digo, vamos simplemente a tocar así la superficie. Más que todo porque solo tenemos hasta las 4, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la palabra del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 8, del versículo 1 al 22. Pero ¿por qué antes no oramos? Yo sé que hemos estado alabando al Señor, hemos estado adorando y hemos estado recibiendo de su Espíritu. Pero vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra, sobre nuestras vidas, la unción del Señor. Amén. Si desea, hermano, en reverencia, póngase de pie. Si no, permanezca ahí donde está. Padre bendito, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, aquí estamos una vez más reunidos como cuerpo, como iglesia, Señor, como hermanos, como hermanas, Padre, como tus hijos. Oh Jehová Dios, Jehová Dios de los ejércitos, tú eres Dios, solo tú eres Dios, Jehová. Oh Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres el Rey de Reyes,
Tú eres el Señor de señores. Tú eres el Hijo de Dios, Señor. Confesamos en esta tarde y declaramos que tú eres el Hijo de Dios. Espíritu Santo, rogamos tu presencia en este lugar, Señor, en cada una de nuestras vidas. Padre, que se estremezca lo más profundo de nuestro ser al Señor, al sentir tu presencia, al sentir, Señor, que tú nos hablas a nosotros como individuos. Al escuchar tu palabra, Padre, rogamos que unja nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, para que podamos escuchar el susurro de tu Espíritu, el trueno de tu voz, Dios mío. Que podamos, Señor, estar sensibles a lo que tú quieres dar a cada vida, a cada corazón. Dios mío, que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, confrontando nuestras vidas, reprendiendo, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, Dios mío. Padre, tu palabra es una espada de doble filo que penetra, Señor, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Divide, Señor, lo que es de lo que no es, y nos hace saber, Padre, dónde nos paramos y en qué situación estamos. Dios mío, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras faltas, nuestra iniquidad, Dios mío, porque el corazón del hombre es engañoso, Señor, y muchas veces pecamos, te ofendemos al hermano, a la hermana, Dios mío, y pasamos por alto o creemos que estamos bien, Señor. Pero te pedimos que podamos estar a paz contigo y con el prójimo, Señor, para que tú puedas escuchar nuestras oraciones. Enséñanos a perdonar, oh Dios. Enséñanos, Señor, a ser transparentes, sinceros, genuinos. Instrúyenos en tu palabra. Oh Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor. Esa es tu palabra, Señor. Esta palabra no salió de la boca de hombres, mi Dios, sino de la boca del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Hermanos, ¿cuántos añoran la palabra del Señor? Amén. Vamos a compartir entonces. Y este tema le hemos puesto Dios o Rey. Escoja. Dios o Rey. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿y cómo así? ¿Que acaso Dios no es Rey? Dios es Rey, ¿verdad? Jesucristo es Rey. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Rey. Pero fíjese de que unas semanas atrás estaba meditando en esto. Y quiero que compartamos, recuérdese, si no lo ha leído, Israel, cuando salió de Egipto y estuvieron en el desierto. Y yo creo que muy recién, hacia el principio de esas 40 años, bien pronto, pidieron un rey. Teniendo a Dios, pidieron un rey. Vieron el mar abierto, caminaron en seco en medio del mar. Una cantidad de milagros que Dios hizo y Dios mostró. Y no quisieron más a Dios. Pidieron un rey. ¿Por qué no leemos juntos? Leamos juntos. Miren lo que dice el capítulo 8 de 1 Samuel, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, y yo subrayé esa palabra en mi Biblia, y le voy a decir por qué, hermano y hermana. Porque usted sabe que todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene un propósito, ¿sí o no? ¿Por qué será importante que usted y yo sepamos de que esto ocurrió en la época en que Samuel envejeció? Porque su vida y mi vida, hermano, tiene un tiempo útil. Tiene un tiempo útil. Y si no nos damos cuenta y no nos ponemos las pilas, ese tiempo va pasando. Ese tiempo va expirando. Y pasamos de una temporada de la vida a otra temporada de la vida. Así como pasa el verano al otoño, al invierno, a la primavera. Así como la vida es un ciclo. Así van pasando las etapas en su vida y en mi vida. Cuando somos niños, somos vulnerables. Necesitamos que nos hagan todo. Necesitamos aprender, necesitamos desarrollarnos. Cuando empezamos a envejecer, es otra etapa donde también viene una vulnerabilidad, donde ya no tenemos las fuerzas, la capacidad, quizás el estado mental, porque al adquirir años se adquiere experiencia,
Con la ayuda de Dios se adquiere sabiduría. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo se adquiere entendimiento. Entonces, obviamente, el hermano Mario, el hermano Antonio, tienen más experiencia y más sabiduría que yo, ¿cierto? No les estoy diciendo viejos, sino estoy demostrando, el hermano Solórzano, el hermano Francisco, así, han recorrido más, han aprendido más. Pero viene una época, viene una etapa donde quizás es el tiempo también ya de descansar. Y esto es lo que había pasado aquí con Samuel. Mire lo que dice aquí: Samuel había envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y aquí viene una advertencia para usted y para mí como padres. Hermano y hermana, párele bolas a la palabra del Señor. Cuando usted lea los versos en la Biblia, no lea por leer. Fíjese bien lo que está diciendo la Biblia, porque en un pasaje donde usted menos cree, Dios le va a mostrar cosas. Aquí viene una advertencia para usted y para mí, que estamos criando hijos. Le voy a decir una cosa: yo no tengo la capacidad para entregarle lo que Dios me ha dado, y lo quiero condensar bastante por el tiempo. Y cuando entré aquí, yo no sé, rara vez me pasa esto, no me pasa con mucha frecuencia, pero me puse, la única forma como lo puedo describir es como nervioso, temeroso. No una ansiedad, sino como de no poder transmitir lo que Dios me ha dado para que lo puedan entender, lo puedan recibir. 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Mire esto. Todos saben quién fue Samuel, ¿verdad? Samuel fue dedicado a Dios desde antes de que naciera. Todos saben quién fue la mamá de Samuel y cómo fue que Samuel vino y por qué vino. Todos conocen esa historia. Si no, hermanos, yo les invito, les urjo a que la lean. 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Samuel fue un hombre, de lo que conocemos, lo que vemos en la Biblia, un hombre intachable. Un hombre que caminó con Dios, un profeta, un juez. Y créame, de que si él no hubiera sido ese tipo de persona, Dios lo hubiera quitado hace mucho tiempo, en aquella época. El hecho de que usted y yo nos esforcemos, tratemos de educar a nuestros hijos, de infundirles el temor de Dios en el sentido de la reverencia, de la palabra de Dios, de que caminen y que reconozcan a Dios como el único Dios, a Jesucristo, todo lo que usted y yo sabemos y conocemos acerca de Dios, no garantiza de que vayan a andar en los pasos nuestros. Ahora, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que nuestros hijos puedan decir: yo quiero andar en los pasos de mi papá y de mi mamá. Porque eso es otra cosa. Muchas veces sucede de que por culpa nuestra, nuestros hijos digan: no, yo no quiero ser así. No anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose ¿qué? Y, hermano, hermana, un paréntesis, y esto, Dios ha estado hablando bastante de esto semana tras semana en diferentes predicaciones. Hermano, hermana, usted y yo estamos viviendo en una época, estamos viviendo en un tiempo en que tenemos que tener mucho cuidado en qué pone usted su confianza. Aquí estamos hablando de la antigüedad. Por amor a Dios, estamos hablando de la antigüedad. Estamos hablando de un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, lleno del Espíritu de Dios, que Dios había elegido, lo entregó desde los 3 años para que fuera su siervo. Y sus hijos no fueron como él. Se volvieron a la avaricia, se dejaron sobornar, pervirtiendo la justicia. ¿Qué esperanzas para usted y para mí hoy que andamos viendo
a los políticos y los dirigentes hoy en día. Cuidado. Su confianza debe estar en Dios. Su confianza debe estar en la palabra de Dios. Porque vamos a ver, viene un tiempo donde solo su fe y la investidura del Espíritu Santo le va a guardar y le va a ayudar a perseverar. Hay mucha gente que dice aquí y en cualquier país del mundo, no, este gobierno que viene va a arreglar las cosas. No, este candidato sí. Hermano, hermana, los hijos de Samuel se pervirtieron. Los hijos de un profeta, de un hombre de Dios. ¿Qué pasó? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Eso era evidente, todo el mundo lo veía, todo el mundo se daba cuenta. Por tanto, aquí viene: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y aquí está el meollo del problema, hermano y hermana. Cuando hay un hombre de Dios que es justo, que es recto y hace todo conforme a Dios le manda, Dios le instruye, las cosas van bien y andan bien. Y este era un ciclo constante en aquella época, un ciclo constante. Y venía el sucesor de esa persona, y dice la palabra, y no anduvo en los caminos de su padre, y no anduvo en los caminos de su padre, y no anduvo. ¿Y qué pasaba? La gente perdía confianza. Pero ¿sabe por qué, hermano y hermana? Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice: no confíe en el hombre. No confíe en el hombre. How do you say disappoint? El hombre le va a defraudar. Yo le voy a defraudar. Usted me va a defraudar. Pero gloria sea a Jesucristo, hermano y hermana, de que Dios nunca le va a defraudar a usted y a mí. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca nos va a dejar avergonzados. Dios nunca nos va a dejar enfermos. Dios nunca nos va a dejar tristes. El Señor ha hecho una promesa y Él la va a cumplir. Lo que pasa es que las cosas tienen que suceder, hermano y hermana, como están escritas en esta palabra. Mire esto. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen, escuche esto bien, escuche esto, señale esto ahí si quieren en su Biblia, como tienen las otras naciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usted y conmigo hoy? ¿Cómo aplica esto a usted y a mí hoy en nuestras vidas, en el medio donde nosotros nos movemos y todo? Le voy a decir una cosa, esto es lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Dios. Profesamos a Cristo, decimos que somos cristianos, predicamos la palabra de Dios, pero queremos ser como las otras iglesias, naciones. Pero qué raro que la iglesia no es una sola. La iglesia debería de ser una sola, ¿verdad? Cristo vino, murió, resucitó, fue a la diestra del Padre y dejó. ¿Cuántas iglesias dejó Dios? Jesús. Una iglesia.
adquirirá para sí un libro. Escuche esto es muy importante para usted y para mí. Una copia ¿de qué? De esta ley. El que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a qué. Hermano y hermana, esto nos está diciendo usted y a mí, de que si no estamos constantemente en la palabra del Señor, vamos perdiendo ese temor. A mí me gusta traducir esa palabra temor como reverencia, porque vamos a ver de que el pueblo llegó a las orillas del monte Sinaí, y ¿sabe qué, hermano? La palabra utiliza la palabra temor, pero no tuvieron temor, tuvieron miedo. Y lo último que Dios quiere que usted tenga de él, porque el miedo no denota una relación. El miedo lo que denota es una dictadura. ¿Te creo? Bueno, creo queda en incógnita. Hago esto, porque tengo miedo. Ahí no hay relación. No es hago esto, cumplo esto por amor, porque te creo, porque tengo fe, porque sé de que me va a dar un resultado, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Me están entendiendo la diferencia? Mire esto. Para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, no solamente ser oidores, sino hacedores. Para que no se... Hermano, ¿y esto va a prevenir qué? ¿Esto va a prevenir qué? Que no se eleve su corazón sobre su prójimo. Hermano, hermana, que Dios nos ayude a todos, porque tenemos esa parte, esa naturaleza caída. Dios detesta la soberbia. Dios detesta la arrogancia, el orgullo. La palabra nos dice claramente de que Dios mira de lejos. Imagínese el ser eterno, infinito, más poderoso que existe, que tiene todo el derecho. Tiene un derecho inmediato, quizás de tener esos componentes en sí. Los detesta. Y nosotros que somos mortales, que quizás muchas veces hedemos, porque esto se descompone y se pudre. Somos soberbios, somos orgullosos, somos arrogantes. Si usted y yo escudriñamos la palabra, si la escribimos, si tenemos una copia, todo esto, hermano, usted puede traducir todos estos términos a estar en la palabra del Señor, a estar meditando en la palabra del Señor, a estar pidiéndole cada día más que nos ayude con nuestras luchas, con nuestras tentaciones, con esas cosas de nuestro carácter, que, mire, esto va a evitar que se eleve nuestro corazón por encima de los demás. Pablo dijo que cada uno tenga a su hermano, a su prójimo, al otro, ¿como qué? Superior. Que sí mismo. Eso es, como dice mi hermano Marco, eso es como una medida de prevención. Y son estas cositas, estos detalles que la palabra de Dios nos da y nos enseña y nos dice para nuestra protección, para nosotros mismos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Que prolongue sus días. Y mire esa palabra clave, reino. Aquí estamos hablando de rey. Si hay un rey, entonces tiene que haber un reino. Y vamos a ver, en la conclusión vamos a ver de que está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y les voy a dar una lista de versículos, si quiere los apunta para que usted vea de que la palabra habla claramente.
de este siglo, de este tiempo, de esta época y del príncipe de este mundo, para que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Volvamos a 1 Samuel para que salgamos de ahí. Íbamos en el versículo 10. Entonces, teniendo en cuenta el ideal que tenía Dios para un rey, ya lo leímos, mire la advertencia que le dijo Dios a Samuel que le diera al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Cuáles iban a ser los cambios al ellos elegir un rey humano sobre ellos como nación? 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará. Mire esa palabra, yo la subrayé. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará. Segunda vez, también de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará, tercera vez, lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Escuche bien, diezmará. Le va a quitar impuestos de su trabajo, del sudor de su frente, de lo que Dios le pone, le da para que usted haga. Le va a quitar dinero, le va a quitar impuestos. ¿Suena eso familiar? 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará, cuarta vez, vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis, ¿qué? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que fueran libres y le sirvieran a Él. Y les estaba advirtiendo de que iban a ser siervos una vez más. Hermano y hermana, usted y yo sabemos qué es lo que representa Egipto. Usted y yo sabemos de que el Señor nos sacó de Egipto, del mundo, de la muerte, para que fuéramos libres, ¿verdad? Del pecado, para que fuéramos libres. Y cuántas veces, hermano y hermana, en nuestro corazón, en nuestra actitud, quisiéramos volver. El hermano, la semana pasada, Neto predicó, dijo unas cosas claves, hermano y hermana. Su corazón y mi corazón es engañoso. Muchas veces hay un deseo, que si no ponemos cuidado, que si no tenemos apoyo, accountability. No, como desde que usted y yo, una sinceridad, una transparencia. Sí, de que tengamos la capacidad de, ¿sabe qué, hermano Antonio? Estoy mal. Me siento tentado por esto. O sabe una cosa, el hermano tocó algo mire, Dios sabe cuando está hablando a cada uno. Porque el hermano dijo algo clave y dijo, muchas veces vienen pensamientos, y obviamente sabemos que son del maligno, son del enemigo. Vienen pensamientos y nos acordamos de cosas del pasado, nos acordamos del mundo, nos acordamos de cosas, y aunque usted en sí, esa es la lucha del espíritu contra la carne, usted en sí no quiere volver a eso, no quiere, pero viene el pensamiento, viene la tentación, el diablo está tirando el anzuelo. Y el hermano dijo algo así, no me acuerdo bien, pero dijo algo de que si no... Cuando dijiste algo de que si no estamos en esa accountability con nuestra esposa y nuestros hijos. Algo así, de que
sino que en el secreto o en lo escondido, en lo personal, no estamos pensando en estas cosas. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Hermano y hermana, que Dios tenga misericordia. Vamos para atrás. Y esa es la medida, este es el termómetro. Este es el termómetro que usted y yo tenemos que tener. Porque sabe una cosa, estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en unos tiempos donde nos están ni siquiera vendiendo, nos están empujando en nuestras caras, en nuestros rostros, hermano. Yo creo que el furor y el poder máximo del reino de las tinieblas y de Satanás. Hermano, ya hoy en día, mejor dicho, cuando la palabra advierte, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Yo creo que ya pasamos de ahí. La sociedad, la agenda de Satanás y de la élite están empujando para que nuestros hijos el día de mañana crean que ser un transexual está bien, que ser homosexual, ser lesbiana está bien. Porque nos están endoctrinando a que creamos de que tenemos que ser aceptos de estas cosas. Esto no se predica en todas partes. ¿Sabe por qué? Porque hay pocas personas investidas del poder de Dios que tengan los pantalones para decirlas. Hermano y hermana, eso no lo digo. No es que yo los tenga, sino que es el Espíritu de Dios. Tenemos que abrir los ojos. Yo le voy a decir la verdad, yo temo por mis hijas y por mis hijos, por mi hijo. ¿Qué va a hacer de ellos? Dios me promete en su palabra de que los va a cuidar. Y me cuesta, por ese amor que hay, me cuesta, pero escojo creerle. Porque Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién va a ir usted, hermano y hermana? ¿A quién va a acudir? ¿A quién le va a creer? Si solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Hoy no podemos decir nada porque es ofensa. Tenemos que ser... Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, yo detesto la política. Tenemos que ser políticamente correctos. Por eso mataron a Jesucristo. Y no sé si usted se dio cuenta, pero esos versículos los puede resumir en tomará, tomará, tomará. Usted pone un rey, otro rey sobre su vida que no sea Jesucristo, y lo único que va a hacer es que le va a quitar. Cuando Dios, el amor de Dios, la naturaleza de Dios, no se trata sino de darle. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Reciba la vida eterna, tenga vida y vida en abundancia, tenga perdón de pecados. Hermano y hermana, usted y yo ya no tenemos que estar avergonzados, usted y yo ya no tenemos que sufrir dolor y escondernos por el pecado. Mi hermano dijo algo que me tocó la semana pasada y dijo, wow, si Dios decidiera hoy exponer mi pecado delante de todos ustedes, yo no sé, no encontraría un hueco donde meterme y taparlo con tierra. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Y me tocó, ¿sabe por qué? Porque yo lo he meditado en el pasado, pero escuchar que otra persona lo diga es porque también el Espíritu Santo se lo ha puesto en el corazón. Usted y yo no tenemos con qué pagarle al Señor, y yo sé que usted lo sabe y yo lo sé, y eso es bien fácil decirlo, pero póngalo en estas palabras: si Dios decidiera mostrarme a mí su pecado, mostrarle a usted mi pecado,
aún, no nos engañemos, porque llega el domingo y nos vestimos y nos perfumamos, venimos a la iglesia, está bueno, pero no nos engañemos. Si Dios decidiera mostrarle a usted aún mis luchas hoy, después de 30 y pico de años en el Evangelio, yo me iría para el último rincón de la tierra. Por eso David le decía al Señor, ¿a dónde me esconderé? Si pensara en irme al mismo infierno, ahí estás tú. Si ve que lo mismo, viéndolo de otro ángulo, con otra perspectiva, puede ser más profundo. Miren lo que pasó aquí. 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido. Y miren lo que va a pasar, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ya se habían decidido. El Señor dijo, desde el día que los saqué, ya habían determinado en su corazón, habrá rey sobre nosotros. Escuche esto, como las otras naciones. No, queremos ser como esta otra iglesia. No voy a decir nombres porque a veces cae uno malo, cae pesado, pero queremos ser como esta iglesia y queremos ser como esta otra iglesia. Entonces la semana entrante vamos a apagar las luces. Y la semana después de esa vamos a poner unas lucecitas de colores. Y mire, no predique esas cosas porque entonces se nos va la gente. Mire, hermano y hermana, a mí me dijo una vez un individuo proclamado autopastor, evangelista, misionero, me dijo, tu hermana es tal y tal cosa, hace tal y tal cosa, sí. Y ella gana buen dinero, ¿verdad? Esa fue la segunda pregunta. ¿Y sabe cuál fue el tercer comentario? Invítala a la iglesia, que venga a la iglesia, que venga acá a esta iglesia. Y eso era vez tras vez, con diferentes personas, con diferentes comentarios, o sea, eso era bien frecuente. Y es triste decir de que hoy en día eso es lo que importa a mucho ministro, los números. Pero no vaya a creer ni siquiera que porque entonces los números muestran que hay muchos salvos y muchas almas. No, esos números de personas representan sueldos. Y son tan descarados, empiezan a hacer números. Este es abogado, ha de ganar más o menos tanto. ¿Cuánto es el 10% de eso? Y la predicación es acerca de los diezmos. Y utilizan la palabra de Dios para manipular, para meterle miedo a la gente, para que produzcan los billetes. Eso es lo que se ha vuelto hoy en día, hermano, el evangelio. Eso es lo que se ha vuelto la iglesia. Eso es lo que y mire lo que dice aquí. Ellos mismos lo dijeron. El concilio, los padres, los jefes le dijeron a Samuel, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las otras iglesias, como todos los demás, porque eso es lo que queremos. Yo quiero vestirme como ellos, yo quiero hablar como ellos, yo quiero cantar como ellos. ¿Sabía usted que hoy en día hay pastores o pastoras, que de eso no ni siquiera existe, lesbianas, homosexuales, directores de alabanza, homosexuales, ministros, todo tipo? Hoy en día todo se vale. Hoy en día todo se vale.
Cuando escrito está varón y hembra. ¿Los qué? No, pero espere, no, es que, no, mire, ellos no nacen, ellos nacen así. No tuvo el elegir, así nació. Tiene un desequilibrio. Sí, un desequilibrio espiritual. Un par de demonios. Es verdad o no es verdad, hermano y hermana, pero mire, la palabra dice que el Señor mismo les cega los ojos. Jesús, ¿y por qué hablas en parábolas? ¿Sabe para qué? Hijo, hija, mi hermano, mi hermana, para que no entiendan. Qué respuesta tan contradictoria. Pero le voy a mostrar una cosa más adelantito. Le voy a mostrar una cosa. ¿Sabe? El Señor me recordaba esta semana. Jesús le dijo a sus discípulos, después de que el Señor les dijo cosas así como el que no beba esta sangre y no coma esta carne y esto, se escandalizaron. No solamente los dirigentes torcidos, religiosos, sino muchos que le estaban siguiendo. Y dice la palabra que se fueron y no volvieron. Y el Señor da la vuelta y confronta a sus discípulos cuando iban caminando de regreso y les dice, ¿qué? ¿También se van a ir ustedes? Y ahí es donde Pedro dice las palabras famosas. Pero, le dice el Señor a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, no, Señor, que unos dicen que usted es Elías, el otro dice esto. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Porque esto es lo que a Dios le importa. Esto es lo que a Dios le interesa. ¿Quién es Él para usted, hermano y hermana? ¿Quién ha sido el Señor para usted en 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 2 meses? No importa el tiempo. ¿Cómo se le ha revelado el Señor a usted? ¿Cuánto ha crecido usted espiritualmente? ¿Cuánto se ha acercado? ¿Cuánto el Señor, usted y yo le hemos dado la oportunidad a Él? A que se revele, a que le conozcamos. Eso es lo que al Señor le importa. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y dijo Pedro, le contestó a Jesús, tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿sabe qué me estaba recordando el Espíritu Santo esta semana? Que puede que le parezca insignificante, pero tiene un valor grandísimo. Pedro recibió la revelación de quién era Jesucristo sin tener el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 2:4? 2:4 creo que es. Vamos a ver. Si quiere, yo lo tengo. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este verso lo leímos el martes en el estudio. ¿Ignoráis eso? Hermano, ¿sabe qué nos está diciendo la palabra de Dios ahí? Aún el hecho de que usted y yo nos arrepentimos y nuestros ojos fueron abiertos, recibimos esa revelación de quién era Jesucristo y todo, no es ni siquiera porque nosotros hayamos tenido esa capacidad. Ni siquiera eso. Porque muchas veces pensamos, no, sí, yo me arrepentí de mis pecados, pero no, yo me arrepentí, usted se arrepintió por la benignidad de Dios, por la longanimidad de Dios, porque nos aguantó todos esos años que estuvimos perdidos, hundidos en el fango, en el pecado, porque nunca se dio por vencido, porque el Señor miraba más adelante y veía quién iba a ser usted en Jesucristo, lavado por la sangre del Cordero, que después de que ya fuera justificado y fuera su Hijo. Eso es lo que Dios miraba. Dios no estaba mirando esa condición en la que se encontraba. Amén. Pero esta gente dijo, no, queremos ser como las otras naciones. Y mire esto, y nuestro rey nos gobernará.
razón tenían, los iba a gobernar. Los iba a gobernar con todo lo anterior. Tomará, pondrá, nombrará, le quitará. Y saldrá delante de nosotros. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque su naturaleza humana quiere ver lo que está pasando. Su naturaleza humana quiere tocar, quiere escuchar, quiere oler, quiere ver. Su naturaleza humana, hermano, el Señor dijo, Pablo dijo, caminamos por. Y eso es lo que más nos cuesta. Eso es lo que más nos cuesta. Nosotros queremos ver quién va adelante. Nosotros queremos estar. ¿Qué dijo Tomás? Ver. No, yo tengo que tocar. A mí que no. Yo tengo que meter mis dedos ahí, en esas llagas. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron. Porque, hermano y hermana, esa es la definición de la fe. Creer en lo que no. Usted no puede ver cuando Dios está peleando una batalla por usted. Daniel no veía que el Señor ya había mandado a sus ángeles en respuesta al día que abrió la boca para clamar. Pero ya estaba todo andando a su favor. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y eso es lo que más cuesta, que nos aferremos, que esperemos. Saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mire esto, les voy a compartir algo, un poquito de teoría. Mire lo que dice el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado acerca de la definición de rey. Es un soberano investido de la autoridad suprema. Recuerde que esta definición, estamos hablando de un rey humano. Generalmente de por vida, su término es hasta que se muera. Y por derecho de sucesión. La obediencia a los dioses, minúscula, la práctica de la virtud, la defensa de la justicia, el castigo de los culpables, eran todos deberes que le incumbían a los reyes. Recuerde que ese es un diccionario bíblico, no secular. Y después decía esto, lo apunté porque me pareció interesante. Apunte o señale. La incredulidad y el deseo de imitar a sus vecinos empujó a los israelitas a pedir un rey. Porque no le creyeron a Dios. Después de todo lo que, hermano, usted se imagina, usted ver que un mar se abre y que la tierra está seca, por Dios bendito, como ese, ¿quién más puede hacer algo así? Por la incredulidad y el deseo de imitar a sus vecinos, pidieron un rey. Miren lo que dice el diccionario, un diccionario secular. El monarca, rey, la definición de rey es el monarca o soberano de un reino, obvio. La forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey. Es el jefe supremo máximo del Estado de un país. Simple, ¿sí o no? Entonces yo busqué qué es la teocracia. La teocracia en el Nuevo Diccionario Bíblico es, lo apunté así en puntos. 1. Dios ejerce la máxima autoridad. La autoridad legislativa, ejecutiva y judicial. Dios dio al pueblo la ley fundamental del Estado. Los 10 mandamientos. Delegó a hombres capaces para gobernar en su nombre. No en su propia sabiduría, como mejor les parezca. No. Delegó a hombres capaces para gobernar en su nombre. ¿Eso no le suena muy parecido a lo que Dios hizo con Adán? Lo creó el jardín del Edén, le dijo, mire, todo esto es suyo. Cuídelo, cultívelo, multiplíquelo. Le delegó, porque es que Dios creó al hombre para trabajar con él, para tener relación con él.
Y el último punto, jueces, como Samuel, cumplían la mayor parte de las funciones, tanto judiciales, que eran obviamente hacer juicio entre el bien y el mal, y las ejecutivas, que era como de gobierno. Y ahora, mire, escuche, esto sí es bien interesante, la definición secular de la teocracia. Una forma de gobierno en el cual Dios o una deidad es reconocida como el supremo gobernante civil. Sus leyes son, escuche esto, sus leyes son interpretadas por las autoridades eclesiásticas. Eso es lo que el mundo cree. Mas usted y yo sabemos que las leyes de Dios son dadas por Él mismo, salen de su boca y nadie las puede cambiar o alterar. Segunda definición, sistema político en el cual los sacerdotes o príncipes, en su calidad de ministros de Dios, ejercen el poder político. Entonces, por eso les decía esto, hermano y hermana, de en quién ponemos nosotros nuestra confianza, hablando de gobierno, hablando de política, hablando, no es porque le quiera dar cantaleta, sino que esto viene es muy pertinente lo que estamos compartiendo. Por eso dice la palabra que el Señor Jesucristo va a regresar ¿a qué? Pero, ¿qué va a hacer el Señor en el milenio? Porque no importa, hermano, qué sistema el hombre haya querido inventar, qué filosofía, esta es la teocracia, o el nombre que le hemos dado nosotros en nuestros idiomas, teocracia. El hombre dice que hoy en día hay democracia. Y entonces nos hacen creer de que usted va y llena un papelito y que su voto tiene validez. Y ellos lo cuentan y dicen, no, usted tiene voz y voto. Eso le queda al individuo que cree, que no cree, como toma. Yo no le puedo decir, ¿cierto? Inclusive no me interesa influenciar su pensamiento. Pero yo quiero volver a eso. Si los hijos de un profeta, que demostró durante todos los años de su vida que fue un hombre recto y todo, no se pervirtieron, se desviaron, se dejaron sobornar, pervirtieron el curso de la justicia, todo ese tipo de cosas. Wow, hermano, hermana, cuánto más hoy en día en naciones donde creen en Dios. Mire, en su país, en mi país, por lo menos somos religiosos, católicos, lo que sea. Pero en nuestro hablar, en nuestro interactuar es, ¿cómo estás? Bien, ¿gracias a qué? Hay un creer, desde pequeño nos enseña de que hay un Dios. En este país y en otros como este, es latente el espíritu del anticristo. Se palpa. Les quería recordar ahí todo lo que pasó cuando Dios llamó a Moisés. El corazón de Dios era, dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, de mi gente. Y la Biblia utiliza, creo que una palabra que dice, y me acordé de mi pacto. El Señor no se había olvidado. El Señor no sufre de amnesia ni nada de esas cosas. Sino que ya había pasado el tiempo, había caducado esa temporada y el Señor ya iba a hacer algo para sacarlos de ahí y ayudarles. Y el corazón de Él era que ellos sean mi pueblo y yo seré su rey, yo seré su Dios. Pero el mismo pueblo lo desechó. Y esto se repite miles de años después con Jesucristo. ¿Quién mató a Jesucristo? Su propia gente. Y gracias a ese rechazo, usted y yo entramos en el cuadro. Ahora, obviamente, el corazón de Dios siempre fue y siempre ha sido de que nadie se pierda, sino que todos reciban la salvación. Por eso nos damos cuenta de que hay cosas, hermanos, que han sucedido de la forma como han sucedido, porque así tienen que ser. Entonces vamos a pasar eso, de cuando Dios llama a Moisés y todo eso. Y mire esto, vamos a Éxodo 19.
Y vamos a pasar esto rápido, voy a cortar esto. Miren lo que pasa en Éxodo 19, Israel en el Sinaí. ¿Lo tenemos? Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mire esto, vosotros visteis, fueron testigos, lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues si dieres, ¿qué? Oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esto es clásico en nosotros. Sí, Señor, sí, yo te creo, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo voy, sí. Y después se nos olvida. Clásico. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: mire usted esa interacción. Interacción es Dios, Moisés, Moisés, Dios. Y ahí Moisés con el pueblo, para allá y para acá. Todo esto, obviamente, esto es obvio, pero le quiero dar a mostrar de que todo esto, gracias a Jesucristo, ha cambiado. Usted y yo tenemos acceso directo, pero no lo utilizamos. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo, ese es el 9, oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día, ¿qué? Hermano, mire usted, ¿por qué cree usted que Dios quería hacer esto? ¿Por qué? Y aunque no podían ver a Dios cara a cara, obviamente, ¿por qué cree usted que Dios quería hacer esto? Y le dice Moisés: para que el pueblo te crea. ¿Por qué? Si ya habían visto una cantidad de milagros. ¿Sabe por qué? Porque habían visto milagros de Dios por mano de Moisés, de hombre. Pero Dios quería que ellos vieran un tipo de su presencia, una manifestación de su presencia personalmente, y que escucharan cómo Moisés hablaba con él. Que tuvieran esa certeza, esa garantía de que Moisés no se andaba inventando nada. Descenderé a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y entonces le da unas instrucciones: pase la hoja, si tiene que pasar, dígales que no se acerquen mucho, porque el que se acerque o tocar el monte se morirá, todo este tipo de cosas. Vaya al 16. Al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué? Hermano, esto es un tipo, una manifestación del poderoso. Vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. ¿Y qué? Que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. O sea que todo esto ocurrió mientras estaban adentro del campamento. Moisés les dice: vamos, salgan, para que lo vean con sus propios ojos. Yo no sé usted, pero cuando yo leo esto, yo digo un campamento y nos imaginamos un grupo de personas. Aquí estamos hablando como de 3 millones de personas. No se le olviden esos detalles. Si a veces no podemos organizar un grupo de 50. Moisés les dice: salgan. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, ¿qué? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte ¿qué? Se estremecía. Había un temblor. En gran manera el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Pase las páginas, vamos al 20, versículo 18. Y esto fue el resultado de esto. Y esto es lo que el Señor no quiere, hermano y hermana. El Señor quiere que usted y yo tengamos una reverencia, un temor reverente, no miedo. No miedo. Porque el miedo mata, paraliza, saca de en medio la fe y la relación personal. Por eso fue de que Dios, cuando creó a Adán y a Eva, nos dio el libre albedrío. Para que no fuéramos máquinas, soldados, sí Señor, no Señor, ok Señor. Sino que hubiera una relación. 18, el terror del pueblo. Imagínense, el terror le pusieron a esta porción. Todo el pueblo observaba aquí el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, mire lo que dice aquí, yo subrayé aquí, temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, y mira el resultado de esto, y esto es lo que pasa hoy en día en la iglesia muchas veces, hermano y hermana. Le dijeron a Moisés, vaya, hable usted con Dios. Y cuéntenos lo que Dios le diga a usted. Y nosotros lo vamos a hacer. Hable usted con Dios. Y la disculpa era porque de pronto nos morimos. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando cayeron? Se escondieron. Hermano, hermana, es bien, de verdad que es bien simple. Si en algún momento en su caminar con el Señor usted siente algún tipo de miedo, confiese su pecado, arregle las cuentas y esté bien. No se aleje del Señor, no se esconda del Señor. Bueno, para empezar, no nos podemos esconder en ningún lado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque el temor no es de Dios. O el miedo no proviene de Dios. Si hay algún tipo de miedo, algo anda mal. Algo anda mal. Hay que arreglarlo. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, ¿qué? No les dé miedo. El Señor ha hecho esto para probaros y para que su ¿qué? Reverencia esté delante de vosotros, para que ¿qué? Ese es el resultado. Ese es el resultado. Cuando usted tiene reverencia y no miedo del Señor, ¿qué pasa? Nos esforzamos para no pecar. Pero si tenemos miedo a causa del pecado, ¿qué pasa? Nos alejamos del Señor bien lejos, porque si estamos aquí, entonces el Señor no nos puede, y seguimos pecando. Y mírelo la conclusión de esto, 21. Entonces el pueblo estuvo de lejos. Dejémoslo ahí. Así se quedaron. Así se quedaron. No fue una reacción de wow. Y esto es una muestra de Dios. El temblor de ese monte, el humo, los relámpagos, la voz tronante. No fue inclusive una curiosidad. Mire la diferencia del corazón de Moisés cuando estuvo en el desierto y veía esa zarza. Mire la diferencia de la reacción de Moisés a la reacción del pueblo. Eso demuestra un corazón moldeable, un corazón humilde, quebrantado, con un deseo, aunque hubiera sido por curiosidad. La curiosidad lo llevó ahí y el Señor le dijo, pare, quítese sus zapatos. Esto aquí donde usted se va a parar no es cualquier cosa. ¿Verdad? Vamos rápidamente. Rápidamente. Lucas 4:6.
¿También? ¿Están cansados? Gloria al Señor. Juan, ¿está bien? El otro Juan. Que no, si no se me duerme, entonces. Lucas 4, 6. ¿Qué dice? Y le dijo al quién. Le dijo el quién. ¿A quién le estaba diciendo? A Jesucristo. Mire qué interesante. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Qué interesante. ¿Quién se la entregó? Oh, really? ¿Quién se la entregó? Adán y Eva. El martes hablábamos. Dijo el Señor, ¿cómo es que es? Yo vi caer al diablo como un rayo. Compartíamos el martes. Hermano, eso denota literalmente también, como lo otro que discutimos el martes, ¿cómo se llama? Y la existencia de Jesús desde siempre, desde el principio, con Dios, con su Padre, en la creación. Él vio cuando Dios expulsó a Satanás del cielo y cayó como un rayo aquí. Qué interesante que el diablo, hermano, y mire, le voy a decir una cosa, el diablo diga, a mí me ha sido entregado esto. De hecho, esta es la misma mentira y la misma promesa cuando el diablo le dice a la gente, véndame su alma. Véndame su alma. ¿Le promete? ¿Qué le promete? Fama, riqueza, dinero, influencia, poder. Pero es un engaño, porque la palabra nos enseña a usted y a mí que el alma le pertenece ¿a quién? Y el alma vuelve ¿a dónde? A donde Dios. Entonces, para empezar, el alma no es suya para que usted se la venda a nadie. Si se da cuenta cómo trabaja el diablo. A punta de mentiras, de engaños, artimañas, maquinación. Pero aquí hay una verdad y una validez. Una gran medida de poder, de fama, de riqueza, de dinero, de influencia, le pertenece al diablo. Por un tiempo. Y la puede dar al que quiera. Así como la da, la quita. Estamos leyendo estos versículos porque yo quiero que usted vea de que el reino de Dios es una cosa, el reino de Satanás es otra cosa. Dios es un ser supremo, Él es Dios, Él es eterno, Él es todopoderoso, es omnisciente, todas las características de Dios. Satanás está limitado, pero tiene muchos recursos a su disposición. Y hay una gran diferencia entre estos reinos, no solamente la obvia, sino de que todo lo que vamos a compartir aquí, el mismo Satanás tuvo el atrevimiento de ofrecerle esto a Jesucristo. Lucas 11, 18, traté de apuntarlos así como en orden de libros para que nos fuera más fácil. 11, 18. ¿Qué dice? Y si, aquí está hablando ¿quién? Jesús. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su qué? Su reino. Su reino. Cristo mismo está dejando bien en claro de que Satanás tiene un reino. ¡Wow! ¡Qué interesante esto, hermano y hermana! Su reino.
ya que decís que por Belcebú hecho, y eso está en un contexto, el Señor estaba hablando de otra cosa, pero mirando de la perspectiva de nosotros aquí, queda claro de que Satanás tiene un reino. ¿Estamos? Lucas 13, 16. Porque yo le digo, todavía hay dentro de la iglesia, hay incredulidad muchas veces acerca del mismo diablo. El mundo que afuera no cree que existe un diablo, no cree que existe Satanás y que existen demonios. Muchas veces dentro de la iglesia no se cree de que el diablo tiene un reino, de que el diablo tiene cierto poder, de que el diablo hace y deshace. Mire lo que dice aquí, 13:16. Dice, y esta hija de Abraham, ¿qué traduce eso? Esta hija de Abraham. Esta hija de Dios. ¿Sí o no? Hija de Dios. O sea, como usted y como yo, una creyente. Solo que aquí, obviamente, de raza, de linaje, pero si lo aplicamos a nosotros, esta hija de Dios, que ¿quién había atado? Satanás la había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí había un problema, un argumento, los religiosos andaban, se les acabó el mundo porque el Señor hizo un milagro el día del reposo. Pero ellos, si se les iba uno de sus bueyes a un hoyo, les dijo el Señor, ¿qué hacían? Y ahora lo rescataban en el día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque ese animalito valía. Qué tremendo, qué tremendo. Porque sus tradiciones invalidan el poder de Dios. Atan las manos del Señor. Juan 12:31. Juan 12:31. Dice el Señor Jesucristo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿quién? El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Hermano y hermana, reciba esto en el Espíritu, entienda esto en el Espíritu. El príncipe de este mundo. Escuche bien, Hechos 10:38. Lo tenemos. ¿Lo tenemos? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. El diablo oprime a la gente, el diablo tiene un reino, el diablo es el príncipe de esta era, de este siglo, de este tiempo. Hechos 26:18. ¿Vamos bien? 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Escuche esto, qué tan interesante. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia con los santificados. Qué interesante. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Segunda de Corintios 4:4. Y esto no es una lista exhaustiva, pero busqué varios para que ustedes vean, hermano y hermana. Por eso, Dios es el supremo rey y tiene su reino en el cual nosotros hoy en día estamos, pero Satanás tiene su propio reino
y es el príncipe de ese reino hasta que Dios quite esa potestad. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, de esta era, de esta época, de este tiempo, cegó el entendimiento. ¿A quién se le cegó el entendimiento? A los incrédulos. ¿Y ese Dios de este siglo quién es? Y mire para qué ha hecho eso. Para que no le resplandezca la luz de ¿qué? De las buenas nuevas, del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios 2:2. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Lo tenemos? Leamos desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es el que nos interesa. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Colosenses 1:13. Amén. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Qué interesante, hermano y hermana. Ahí hay una transacción. Ahí hay un traslado. Usted y yo tuvimos que haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su Hijo amado. 2 Timoteo 2:26. Amén. 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo. Y la última, primera de Juan 5:19. Y vamos a hacer la conclusión. Primera de Juan 5:19. Sabemos, tú y yo, que somos de Dios, y el mundo entero está bajo ¿quién? Aleluya. Amén. Gloria al Señor, hermano. Queda claro que usted y yo hemos escapado de todas esas cosas. Hemos sido trasladados de un reino oscuro, de tinieblas, de maldad, de pecado, al reino de la luz, de la justicia, al reino de Dios, de su Hijo Jesucristo. Somos coherederos. Estas son las cosas, estos son los rudimentos del caminar con el Señor del cristiano que se nos van olvidando en nuestras luchas, en el afán diario, en el que beberemos, qué comeremos, qué vestiremos, cómo vamos a solucionar. Hermana, hay cosas mucho más importantes. Usted y yo tenemos una patria celestial. Usted y yo tenemos una herencia que nos está esperando. ¡Wow! Vamos a hacer una conclusión. Y mire lo que dice, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versos 18 y 19. Cuando lo tenga mi hermano, hermana, diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Escuche esto bien. Y que ardía en fuego, a la oscuridad,
a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más. Sigamos. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y empieza a decir, si una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, mire esto, este detalle no se nos dio anteriormente. Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Entonces dice, olvídese de todo eso. Para usted y para mí, usted no tuvo esa experiencia y las cosas han cambiado hoy después de Jesucristo, sino que usted y yo nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y aquí nos da quizás una reprensión, o es lo que dice, mirad que no desechéis al que habla. En aquel tiempo la experiencia fue aquella. Hoy para usted y para mí es diferente. Lo que estábamos mencionando hace unos momentos atrás. Tenemos una herencia, tenemos una patria celestial. Su ciudadanía no está aquí en esta tierra. Recuerde que muy pronto, hermano y hermana, no vamos a ser ciudadanos de Australia, ciudadanos de Colombia, ciudadanos de España, van a ser, Dios nos libre, ciudadanos del mundo. ¿Sí la agarraron? Viene el nuevo orden mundial, hermano y hermana. Una ciudadanía, una moneda, una religión, obligada. Van a ser ciudadanos del mundo. Usted y yo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Está en el cielo. Amén. Para terminar, hermano, si quiere pongámonos de pie. Hermano, ¿quiere pasar? Oramos. Vienen tiempos más difíciles. Vienen tiempos más difíciles. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. El gobierno y la política que está rigiendo esta era, hermano y hermana, se va a complicar más. Viene un nuevo orden mundial. Viene lo que la palabra habla y describe como la marca de la bestia. Y hermano, la palabra nos dice nos describe de que va a ser una marca y que se va a poner o en la mano derecha o en la frente. Y no queremos especular acerca de estas cosas ni tratar de ir más allá de lo que verdaderamente el Señor nos da, el Espíritu Santo nos muestra, o en fin, porque muchos han tratado de interpretar muchas cosas y se han rajado. Personas allá afuera que decir quién va a ser el anticristo, cómo va a ser el sello, que el número de hombres 666, que quién va a ser, todo este tipo de cosas. ¿Sabe una cosa? Esté contento con lo que el Señor le da, con lo que el Señor le muestra. Pero me estaba bañando y sentí que el Espíritu Santo puso esto en mi corazón. Y esto no lo tome por doctrina ni por nada, sino esto fue una impresión que sentí y sentí que fue de parte de Dios. Sea algo físico que vayan a poner en una mano derecha
o en la frente, o no. ¿Cómo le explico esto? Tengamos cuidado de que Dios nos libre si estamos aquí cuando estas cosas ocurran, de que estemos esperando algo físico. ¿Por qué? Y el Señor ponía esto en impresión fuerte en mi corazón, de que la forma como están endoctrinando al mundo, a la sociedad, a los mares de las gentes. Fíjese usted, hermano y hermana, que hoy en día no es raro ni escaso que se hable de la élite, que se hable de los Illuminati, de todas estas sociedades secretas, de estas cosas. Todo ha sido ya destapado y se nos ha tirado en la cara y se nos está como adoctrinando, acostumbrando para que no sea raro, no sea cosa extraña, como todas las demás agendas que ya mencionamos durante lo que compartimos. Y esto va a llevar, y el Señor ponía en mi corazón, y es esto, estos dos detalles, los quiero dejar con esto. La marca en la frente puede ser un lavado de cerebro, un cambio de pensamiento. Le pido al Señor y al Espíritu Santo de que si esto es de Él, los pueda revelar a cada uno en su capacidad de entender. A la sociedad, al mundo entero se le está lavando el cerebro, se le está lavando, fuera de que estamos en una ruina espiritual por completa. Se le está endoctrinando a aceptar todas estas cosas. ¿No es eso una marca en la frente? ¿En el cerebro? La palabra nos dice que el anticristo por 3 años y medio va a solucionar todo. Va a ser aclamado por las gentes, amado por las gentes, venerado por las gentes. Y después de esos 3 años y medio va a mostrar la cara verdadera, donde ya va a ser obligación. La mano derecha. La mayoría somos diestros. Hay algunos que son zurdos. Yo tengo mis 2 hijas, son zurdas, pero es para mí lo que me mostraba el Señor es un símbolo. Su mano derecha es señal de fuerza, de voluntad. Para el que es derecho, es zurdo, lo que sea, con esa es la que escribe, la que come, la que hace fuerza, lo que sea, ¿cierto? Entonces esa marca, para el que no vaya a ser lavado de cerebro, mi hermano, mi hermana, va a ser obligado. ¿De qué bando es usted? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Cree usted en la Biblia? ¿Es usted de los que dice que continúa? Porque le estamos dando la oportunidad de que lo niegue todo. Reciba esta marca. Hágase ciudadano del mundo y se le acaban los problemas. No va a aguantar más hambre. No va a tener problemas de transacción, etcétera, etcétera, etcétera. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando. Hermano y hermana, que el Señor nos ayude. Y esto no es para miedo. No, esto es una palabra de esperanza. De esperanza. Que cuidemos nuestra salvación con temor, con temblor, de que seamos hallados haciendo el bien cuando el Señor venga, de que su espíritu pueda añorar, hermano y hermana, pueda desear, pueda clamar y pueda decir: Señor Jesús, ven pronto, no te tardes más, Señor Jesús. Hermano y hermanas, yo le voy a invitar, si usted tiene cuentas que ajustar con el Señor, ahí donde se encuentra, arrepiéntase, pídale perdón, que el Señor y el Espíritu Santo restablezca el gozo de su salvación, que ponga paz en su ser, en su interior, porque la paz que Él da no es como la del mundo.
Esa paz que va a predicar el anticristo, todos los problemas sociales, todos los problemas políticos, todos los problemas de gobierno que Él va a arreglar, van a cambiar después de esos 3 años y medio. Y Jesucristo dijo, yo os doy paz, pero no como la paz que da el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no le puede quitar la paz que yo le doy. ¿Por qué no oramos todos juntos? Oremos. Clame por usted. Clame por su alma, por su salvación. Clame por sus hijos, por sus hijas, por sus familiares aquí o en otro país, donde quiera que se encuentren. Digámosle al Señor que los traiga, que los llame, que los arrebate del reino de las tinieblas y los ponga en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo su Hijo, en el reino de justicia de la luz. Clame por su iglesia. Clame, hermano y hermana, para que el Señor esté siempre cuidando. Él lo hace y lo está haciendo y siempre lo hará, pero tenemos que clamar. Aleluya, que nuestros ojos estén puestos en Jesucristo, no en el hombre. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Dios mío, reconocemos en esta hora que tú eres Dios, tú eres Rey. Padre bendito, y mientras Satanás hace lo que está haciendo, mientras el mundo y sus súbditos van con las corrientes, van con las épocas, van con las filosofías, con las doctrinas, Señor, Dios mío, con la política, Dios mío, nosotros creemos en ti, nosotros creemos en tu palabra. Padre bendito, rogamos misericordia para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros familiares, para nuestras iglesias locales, Señor, para la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Aquellos que están siendo perseguidos ahorita mismo, aquellos que están siendo ejecutados ahorita mismo, aquellos que están siendo torturados ahorita mismo, mientras nosotros todavía tenemos libertad de culto, ten misericordia, alivia sus dolores, envístelos del poder del Espíritu Santo, llénalos, Dios mío, del fuego, del poder del Espíritu de Dios. Que cuando venga la tentación de negar a Jesucristo, tu Espíritu Santo, el fuego, el poder, Señor, que hay en tus hijos, prevalezca. Señor, porque la palabra dice que tú nos has dado un espíritu, Dios mío, de poder, de dominio propio, no de cobardía. Oh Jesucristo, queremos irnos contigo. Queremos encontrarnos contigo en las nubes. Queremos ser revestidos, Padre, de ese cuerpo celestial. Oh Rey, esperamos esa nueva Jerusalén. Esperamos, Dios mío, esa vida eterna, vida en abundancia. Ayúdanos a llegar. Ayúdanos a llegar, Señor. No es fácil, Padre. Ayuda a mis hermanos, a mi vida propia, en nuestras luchas, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Pon en nosotros el querer como el hacer, mi Dios, para postrarnos, para clamar, para interceder, para orar, para ayunar, para escudriñar tus escrituras. En tiempos difíciles, mi Dios, en tiempos de apostasía, en tiempos, mi Dios, donde la iglesia se está mezclando con sus vecinos, donde las religiones se están uniendo para llegar a ser una sola, donde estamos aceptando aberraciones, abominaciones. Dios mío, donde el bien se le llama mal y el mal se le llama bien. Pero confiamos que tú estás con nosotros. Confiamos que tú vas adelante de nosotros. Tú pelearás esas guerras. Tú pelearás las batallas. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Oh Espíritu Santo Consolador, llénanos de tu presencia. Queremos acercarnos más. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales.
Danos, Señor, que estemos sensibles. Discernimiento, ciencia, juicio sano, mi Dios. Padre, no queremos caer adormecidos. Que no se acabe el aceite en nuestras lámparas, mi Dios. Te necesitamos, Rey. Te necesitamos hoy más que ayer. Mañana más que hoy. Te necesitamos, Dios mío. En ti esperamos. En ti esperamos, mi Dios. Te honramos, te damos gloria, Padre. Toda la alabanza, todo el honor, toda la adoración, toda potestad es de Jesucristo de Nazaret, de Jehová, Dios Todopoderoso, de tu Santo Espíritu, mi Dios. Guarda a mis hermanos, mi Dios. Te pedimos que bendiga los alimentos que se van a compartir. Bendice nuestros cuerpos para recibirlos, que nos caigan, Señor, bien, de nutrición, de provecho. Bendice las manos que los han preparado y los han dado con tan buena voluntad. Gracias por esta iglesia, por esta comunidad. Gracias por mis hermanos, Señor, de Reto, que pueden venir a compartir, a acompañarnos. Bendice tu obra, Señor, en sus casas. Bendice tu obra en aquel lugar, Dios mío. Las personas que están con ellos, Dios mío, toca sus mentes, sus corazones. Padre, rompe, Señor, cadenas, yugos, mi Dios. Pudre, Señor, toda esclavitud, toda fortaleza. Caiga, Señor, y sea derribada en el nombre de Jesucristo. Desintoxica, mi Dios. Limpia, Señor. Desata toda cadena, toda opresión de Satanás por el poder que hay en Cristo Jesús y su sangre. Dale fuerza a mis hermanos para continuar. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdale, Señor. Cuando venga el desánimo, mi Padre, que tu Espíritu, Señor, sea su fortaleza, su escudo. Tu palabra sea la roca. En el nombre de Jesús, te damos la honra, la gloria, Padre. Amén y amén. Dios, oh Rey, escoja. Hermano y hermana, el Señor les bendiga. El martes tenemos estudio bíblico.